Claro, y es bien importante si quieren certificar, pues que ya tienen conocimientos. Ayer estábamos platicando un poquito acerca de las aplicaciones y de los alcances que tienen el certificado. Y más que nada el objetivo, remontándonos, pues era proveer a los maestros mecánicos del conocimiento y herramientas esenciales de administración, ¿ya? Para las personas que de pronto ya tienen su taller o que quieren tener su taller, ¿cómo pueden aplicar los principios más importantes sobre administración, seguridad industrial, gestión de ingresos? Y como lo podemos ver en el temario, para que su negocio sea más rentable y tenga más éxito, ¿no? Era un poquito de lo que estábamos platicando ayer, en el sentido de que ustedes son los expertos en mecánica y esta certificación abarca los conocimientos de administración. Entonces, les voy a pasar a compartir la presentación del día de hoy. El tema como lo revisamos ayer revisamos liderazgo y trascendencia en un taller automotriz y era un poquito de lo que platicábamos, que un líder es la persona que ya es responsable de jalar el negocio. Un líder es la persona que persuade a los trabajadores, a los colaboradores, es esta persona que tiene toda la parte de la cultura y obviamente te ayuda a gestionar y llegar a los resultados, ¿no? La importancia de tener liderazgo y administración en un taller automotriz es para gestionar de mejor manera los recursos. Hoy vamos a hablar acerca de la prevención industrial y la identificación de riesgos en un taller automotriz. Y es que como lo estábamos mencionando al inicio de la presentación, eh, pues hay muchas cosas que a veces salen de nuestras manos, ¿no? Hay muchas situaciones que no tenemos en cuenta y que vamos a ir revisando a lo largo de la presentación para que puedan hacer sus preguntas, presentar sus casos. Entonces, el primer tema que vamos a abordar es la introducción a la seguridad industrial en los talleres mecánicos. Déjenme, hago la pantalla grande para que la puedan observar. Listo. Y bueno, la seguridad industrial en los talleres es importante para poder prevenir accidentes y proteger la salud de los trabajadores, no solo de los trabajadores, sino también de los clientes. ¿Qué problema puede llegarse a presentar en caso de que tenga un accidente en un elevador, como lo podemos ver en la imagen, y que se pueda dañar el auto del cliente o que pueda, lo más importante, ¿no? La vida de las personas que estén laborando, si son personas que son practicantes o incluso mi propia integridad. Yo creo que es muy importante si tú ya eres responsable de la supervisión o es tu taller mecánico, tener en cuenta que estos accidentes están a la orden del día y es responsabilidad del taller hacer este tipo de supervisiones para que no pasen accidentes y esto obviamente va a reflejar la calidad en el servicio que nosotros estamos ofreciendo. Yo creo que nadie quisiera ir a tomar un servicio en el que pudiera estar cercano a un riesgo latente, ¿no? Y más si vemos que esta persona responsable no está atenta. Entonces, pues como lo platicamos, la definición y los objetivos de la seguridad industrial son generar prácticas y procedimientos que estén destinados a mitigar los accidentes. Entendiendo lo que es un riesgo, nosotros vamos a entender un riesgo como la posibilidad de que pase o ocurra un evento o circunstancia que puede tener consecuencias perjudiciales o negativas. Como les decía, pueden ser legales, puede ser en pérdidas de accidentes, pérdidas materiales. En el contexto de la seguridad industrial, un riesgo se refiere a la probabilidad de que un accidente vaya a ocurrir en un entorno de trabajo. En este caso nos referimos a los talleres mecánicos y cause daños a las personas, al equipo o al entorno. Es importante debido a la manipulación de herramientas pesadas, productos químicos y equipos eléctricos en los talleres mecánicos. Ayer me acuerdo que estábamos platicando, hicimos una sala de preguntas
y nos platicaba uno de sus compañeros acerca de que estaba entre esta dualidad, de que por una parte tenía su taller mecánico, pero que al mismo tiempo daba servicios de electricidad y mantenimiento, ¿no? Entonces, pues su compañero preguntaba que cuál era, que si debería de tomar uno o los dos. En este caso ya tendría otro factor a tomar en cuenta por el cual decantarse. Yo les platicaba que debía de considerar pues cuál era más rentable o a cuál se sentía más experimentado y que también debía de diversificar, ¿por qué no? Pero también sería un factor el tomar en cuenta qué tipo de estándares o controles necesito tener para manejar actividades que presenten riesgos eléctricos, por ejemplo. Y entonces son cosas que tenemos que ir tomando en cuenta. Y obviamente los beneficios de implementar las medidas de seguridad va a ser la reducción de los accidentes. Un riesgo como tal siempre va a estar a la orden del día y nunca va a ser cero. Vamos a poder mitigar los riesgos, hacerlos más pequeños, pero nunca van a desaparecer al 100%. Y obviamente también pensando como personas que son los dueños del taller, esto les va a significar una reducción de costos asociados a incidentes o accidentes. Eh, si una persona de nuestro personal se ve envuelta en un accidente, pues tenemos que hacernos cargo de pagar las cuentas o de pronto si es la pérdida material de un auto que a lo mejor no estaba asegurado, de un cliente que depositó su confianza en nosotros, pues teniendo una buena seguridad industrial dentro de nuestro taller, obviamente vamos a disminuir el riesgo de que pueda llegar a presentarse una situación así que nos presente un costo. Vamos a poner un contexto relacionado hacia hacia el contexto geográfico en el que estamos, y es que el aumento de la seguridad industrial se dio a base después de la revolución industrial, hubo una falta desigual de las regulaciones y entonces hubo un aumento numeroso en los accidentes laborales. ¿Qué pasa? Que se crea esta necesidad de parte de los gobiernos para crear regula- regulaciones, leyes y en Perú se promulgó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29.783, que ofrece un marco legal sobre la prevención de los accidentes. Y a lo mejor esto va a ser un tema muy superficial sobre la parte de, de del aspecto legal, pero sí tenemos que rescatar aquí qué va a ser lo más importante, las responsabilidades y sanciones que podemos acceder en caso de no llevar a cabo sanas prácticas de seguridad industrial. Y es que dentro de las responsabilidades del trabajador y del empleador, tenemos que el empleador tiene que proveer un ambiente seguro y proporcionar todos los equipos necesarios de equipo personal de protección o EPP, que lo vamos a ver más adelante, que es el EPP, y el trabajador debe de cumplir con las normas de seguridad, cumplir con todos los recursos que se le hayan dado en la capacitación, con todos los procedimientos. También es mucho parte de lo que les mencionaba, que tienen que documentar la información, porque si tú tienes la información documentada, si tú haces un manual y si tú capacitas además a tu practicante con el manual, además de las actividades propias del taller automotriz, pues tú también tienes una forma de justificar que tú le estás dando una capacitación y que obviamente debe de superar su curva de aprendizaje, pero son situaciones a las que no nos vamos a exponer. Entonces, tanto el empleador debe de proveer un ambiente seguro, no tener cables sueltos, no tener focos de incidencias o de riesgos, o bien hablada de esta ceguera de taller, ¿no? Tener herramientas tiradas, desperdigadas o no tener un orden. La ceguera de taller más que nada se da cuando se deja un objeto en donde no debería de estar y la gente como que se acostumbra a que esté ese objeto. Entonces,
pues eso también puede llevar a accidentes, porque una empresa debe de tener todo arreglado y todo diagramado para aprovechar el espacio y la ergonomía del taller. Debe de haber un sentido, ¿no? Obviamente los autos entran de un lado, se les da mantenimiento y todas las áreas están programadas para tener un sentido funcional, que esto también va a optimizar el espacio. Eso lo vamos a platicar en la siguiente clase, cómo optimizar los procesos. Y las sanciones por incumplimiento al no tener estas medidas o de seguridad pueden ser multas que van a variar dependiendo de la gravedad de la infracción. Desde en Perú, que es una unidad impositiva tributaria, que son de 5.150 soles hasta más de 20 unidades impositivas tributarias. O sea, el mínimo son una unidad impositiva tributaria, que son los 5.000 soles, pero dependiendo de la multa, podría elevarse esa sanción hasta las 20 unidades impositivas tributarias. Y si es recurrente o si se presenta de manera muy seguida accidentes dentro de mi taller, incluso lo pueden clausurar de forma tanto temporal o definitiva en casos de incumplimientos graves. Entonces, llegada hasta esta parte, quisiera abrir el espacio a que alguno de ustedes nos comparta una de sus experiencias que haya tenido en un accidente, que haya sido tanto para un cliente o a un daño material o hacia un practicante o incluso propia, ¿no? Pero si alguien quiere levantar la mano, abrir su micrófono de forma ordenada y más que nada hacer esto antes de entrar al tema de identificación de riesgos en talleres para platicar de qué manera se pudieron haber prevenido. Florian, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres contarnos acerca de una experiencia, un riesgo, un accidente laboral que haya sufrido? Recuerden que pues es una clase colaborativa en la que deben de participar, deben de respetar la opinión de las personas que decidan participar. Obviamente aquí estamos todos para aprender y muchas veces también desde lo que ya pasó podemos identificar qué medidas de seguridad pudimos haber implementado. Si no tienen ganas de participar, igual a Freddy Castillón, Puma, adelante. ¿Desde qué parte de Perú nos estás viendo la clase en vivo y nos quieres contar una experiencia? Ahí ya prendió la cámara. Puedes prender tu micrófono para que te escuchemos. Lo que pasa que parece que tienen los audios desactivados. Voy a activarles para todos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Sí, buenas. O José Luis. Buenas Sí, noches. bueno, en el tipo de talleres hay un montón de accidentes, ¿no? Como yo la otra vez escuché de que hay accidentes y la palabra también es incidente, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Estoy, ¿Has tenido estoy un caso corriendo, puntual? estoy, estoy bien con la información de que es la palabra accidente, incidente. La incidencia hace referencia a qué tan recurrente o qué tanta periodicidad o qué tanto. Pooltits ma kom vastu.
Recibes, tu audio está desactivado. Pasa así que Zafiro. Buenas noches. Y de ahí es más confuso. Tengo una chamba y para mandar Pueden, mejor. ya están desactivados sus micrófonos. Si no van a participar, pueden volver a apagarlo. Y, por ejemplo, Freddy o Hernán, que habían levantado la mano, ustedes pueden tomar la palabra, por favor. Hola, Hernán, buenas noches. hola. Buenas noches, ingeniero o licenciado, disculpe usted. Le habla de Hernández, de Desaguadero, Puno, frontera con Desaguadero. La pregunta es la siguiente. Aló, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. ¿Cuál es tu pregunta? No es problema, sino que solamente una duda, ¿no? Que simplemente yo tenía una situación de lo que estamos del curso, licenciado, que simplemente dice, ¿cuál es la diferencia de tener de repente un levantador de dos postes y cuatro postes? Porque simplemente hay dificultades que he tenido yo en lo que es en el peso que levanta cada uno. Y el problema que he tenido simplemente es la ubicación de lo que viene a ser el de dos y el de cuatro postes. Yo quisiera que me explique, licenciado, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre tener un levantado de 2 y 4 postes? Sí, Es la pregunta sí, principal. licenciado. Pues Sí, radica en la capacidad de carga, como me lo comentas, y en las aplicaciones específicas. Por ejemplo, el elevador de 2 postes tiene 2 columnas verticales, una con cada brazo en la que se extiende del vehículo. Y es un diseño más compacto y generalmente ocupa menos espacio. También depende es justo un concepto de ergonomía, de qué tanto espacio dispones, porque el de 4 postes ya tiene una plataforma con rampas y ofrece mayor estabilidad y seguridad. La plataforma permite que el vehículo esté soportando por las ruedas y es esencial para las tareas de alineación también. Es más estable y también obviamente recaen dentro del mantenimiento y costos. El elevador de 2 postes generalmente es más económico y tiene un menor consumo de energía eléctrica también. Depende de tu capacidad. Ok, si quieren, continuamos con el módulo 2. Recuerden pensar más que nada en un accidente que ustedes hayan sufrido con algún cliente, a su integridad propia, algún daño material. Y vamos a comenzar con el submódulo 2, que es identificación de riesgos en los talleres mecánicos. Al finalizar el módulo, vamos a poder abrir otra sesión de preguntas. Y este ya va más enfocado hacia cómo nosotros podemos identificar los riesgos. Hay 3 tipos de riesgos que se pueden presentar en talleres mecánicos, que pueden ser los mecánicos, eléctricos y químicos. De esta manera, vamos a hablar que el mecánico hace descripción a cortes, golpes y atrapamientos con herramientas o maquinaria. Puse ejemplos basados más que nada en los nombres de las localidades que se me grabaron, porque soy de México, pero me estoy familiarizando un poquito todavía. Por ejemplo, el mecánico sería que un trabajador en un taller de Lima sufre un corte profundo en la mano al usar una moladora sin protección. U otro caso podría ser el que un mecánico quede atrapado por un elevador de autos debido a un mal funcionamiento. ¿Cómo se podría prevenir o de qué manera nosotros pudiéramos haber tomado en cuenta que ese riesgo no pasara? Pues puede ser con usar guantes de protección, seguir procedimientos seguros y realizar el mantenimiento regular de las herramientas y en este caso, pues de los postes también, era de lo que hablábamos. Podría ser más beneficioso, dependiendo de tu capacidad, tener primero uno de 2 postes porque también tanto en costos y en mantenimiento son menores que el de uno de 4 postes. Los riesgos eléctricos. em, los riesgos eléctricos se van a entender como
las descargas eléctricas o cortocircuitos que se dan al trabajar con los sistemas eléctricos de los vehículos o de los autos. Y el ejemplo es que un taller en Arequipa, un mecánico recibe una descarga eléctrica al manipular el sistema eléctrico del vehículo sin desconectar la batería. Otro incidente puede ser cuando un cable eléctrico está expuesto, es lo que causa un cortocircuito. Es lo que les decía del aspecto de en tu taller, tiene que estar ordenado. Obviamente, si hay cables sueltos, si hay cosas que no estén en su lugar, eso va a aumentar las incidencias que se pueden presentar dentro de los talleres mecánicos. Y los químicos son riesgos químicos que incluyen la exposición a solventes o combustibles y otros productos químicos utilizados, ya sea tanto en la limpieza como el mantenimiento de los vehículos. Y el ejemplo que tenemos aquí es que en un taller de Trujillo, un trabajador sufre una quemadura química al derramar accidentalmente ácido sobre una batería sobre su piel. Y otro caso puede ser la inhalación de los vapores tóxicos o los solventes cuando se están limpiando piezas de auto o cuando se están pintando. Entonces, cada actividad va a requerir cierto material diferente o equipo personal de protección que nosotros vamos a emplear para cuidar acerca de nuestra integridad. En estos casos, la prevención sería usar un equipo adecuado como pueden ser guantes o gafas y trabajar en áreas que estén ventiladas. Aquí en la siguiente diapositiva les puse ejemplos de cosas que son riesgos tanto mecánicos, eléctricos y químicos, que puede ser que en el eléctrico el trabajador está operando las redes sin apagar el circuito, el inhalamiento de sustancias químicas sin tener alguna máscara nos puede pasar factura. Igual dentro de los riesgos mecánicos, el no tener la indumentaria, pues nos puede llevar a tener accidentes. ¿Y de qué manera nosotros vamos a mitigar estos accidentes o de qué manera vamos a gestionar los riesgos? Es a través de métodos de identificación de riesgos, que pueden ser inspecciones regulares, como la observación directa, listas de verificación y obviamente preguntar a los empleados. Eh, Ellos son los primeros, ellos son los que están dentro de la operación diaria. Si ustedes tienen trabajadores o les interesa tener algún tipo de practicante, pues se les debe de hacer consultas regulares en caso de que ustedes no estén como tal dando el servicio o si lo están dando, pues obviamente estar pendientes, observar sus instalaciones. Primero tienen que identificar los riesgos de los cuales ustedes se pueden presentar. Cables sueltos, algún poste que presente alguna deficiencia mecánica. Obviamente deben de irlos documentando, ir anotando toda esa información para tener un orden acerca de los incidentes que se vayan presentando y después hacer una evaluación de riesgos. Para esto es muy indispensable contar con una matriz de riesgos. Una matriz de riesgos es una herramienta que les ayuda a ustedes a clasificar de acuerdo a qué tan probable o qué tan improbable sería el riesgo de que suceda algo. En este caso, están enumerados 4 riesgos, que es la fatalidad, que pueden ser lesiones importantes, lesiones leves o lesiones insignificantes. Ustedes a la hora de elaborar una matriz de riesgos, van a hacer lo siguiente. Van a hacer inspecciones regulares para recorrer hacia el taller y observar las condiciones de trabajo. Pueden utilizar los métodos de encuesta con los trabajadores o simplemente con pláticas para que ellos les comenten los peligros que han observado. Y si obviamente nuestro taller mecánico ya ha sufrido con anterioridad incidentes, pues examinar los registros de accidentes y casi accidentes nos va a ayudar a focalizar nuestro enfoque y a tener en cuenta las áreas de trabajo en las que necesitan ser de más cuidado o que tienen un riesgo más probable de que pase.
Después, para cada riesgo que ustedes hayan identificado, van a evaluar la probabilidad de que ese riesgo se vaya a suscitar. Eso se hace generalmente por una escala que se numera del 1 al 3. El 1 es una probabilidad muy baja de que ocurra. El 2 es una probabilidad media. Por ejemplo, el riesgo de que se caiga un auto de un elevador podría ser medio. Lo clasificaríamos como medio con una probabilidad. Y después se evalúa la severidad. Se va a evaluar el impacto o severidad que tendría el riesgo si se materializa. Si se llega a caer ese auto del elevador, pues la severidad sería bastante alta. Entonces ya sería un riesgo altamente probable con una probabilidad media. No, pero ¿qué Ya, pasó ya cuando sí lo ustedes van a poder construir los riesgos. Una vez que tienen la probabilidad y la severidad evaluadas, van a construir la matriz y van a así de forma visual identificar cuál es la probabilidad en la que sustenten los riesgos. Mm, para la parte de las medidas de prevención en el taller, lo que les comentaba desde el inicio de la presentación, es importante contar con equipo de protección personal o por sus siglas EPP. Estos son equipos o piezas o dispositivos que evitan que una persona tenga el contacto directo con los ambientes peligrosos. Si ustedes pueden verla en la diapositiva, la imagen, aquí vemos como un mecánico está haciendo un trabajo y está pintando un auto, pero tiene toda la indumentaria, tiene guantes con los cuales está sosteniendo la herramienta, tiene un traje especial para llevar a cabo la actividad de la pintura y además tiene una máscara para no estar oliendo todos esos componentes tóxicos. Y hay diferentes tipos de equipo de protección personal. Estos van a variar de acuerdo a la actividad. Pueden ser cascos de seguridad que te protegen contra impactos y caídas de objetos, guantes de protección que sirven para evitar cortes, quemaduras o la exposición de nuestra piel a sustancias químicas. Las gafas de seguridad nos van a ayudar para proteger los ojos de partículas voladoras y salpicaduras químicas. También las mascarillas y los respiradores para evitar justamente la inhalación de vapores tóxicos y polvo, que a la larga, pues obviamente te puede generar si lo estás oliendo constantemente, con el paso de los años te puede generar algún tipo se puede ver de forma reflejada como una enfermedad. Recordemos que los accidentes del trabajo no solo son eh, algún suceso que pueda pasar dentro de la hora de trabajo, sino también las enfermedades que podemos pescar por el hecho de desempeñar nuestro trabajo. En este caso, pues el oler una sustancia tóxica por años te puede dar una enfermedad pulmonar, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor en primera instancia no lo vamos a observar hasta que pase o hasta que conozcamos acerca de un caso, pero son aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Y además también del calzado de seguridad, que pueden ser botas con puntera de acero para proteger objetos pesados y resbalones. Otra medida de prevención que nosotros podemos aplicar en nuestro taller automotriz para la gestión de las emergencias y los primeros auxilios debería de ser de preparar un plan de emergencias que demuestre la capacidad que nosotros tenemos para brindar primeros auxilios que puedan marcar la diferencia en situaciones críticas. En caso de que uno de nuestros practicantes o trabajadores se corte, en caso de que falle algún tipo de elevador, pues primero que nada debemos de tener un plan de contingencias y de emergencias. Es por eso también donde la documentación entra en un punto muy importante. El tener documentados los procesos, los incidentes, los accidentes, qué pasó, por qué pasó, entrevistar a las personas que estaban ahí y de tratar de identificar qué prácticas no se siguieron a cabo. No tenía el equipo personal de trabajo.
o recibió una descarga y no tenía las herramientas con este pedazo antiaislante, por ejemplo, puede ser determinante para ir permitiendo que esas cosas no se repitan dentro de nuestro taller y para ir generando un plan de gestión de emergencias. Este va a incluir los procedimientos diferentes que se pueden presentar y los tipos de emergencias, como incendios o derrames químicos. También sería ideal que una persona dentro del taller esté capacitado en primeros auxilios para, aunque sea con formación básica, pueda atender los problemas más comunes que se llegan a presentar en algún tipo de taller mecánico. Y también idealmente que sea la persona que se encargue de aplicar el plan de gestión de emergencias, de dar las supervisiones, de supervisar todos los equipos, todo el mantenimiento y también tener kits de emergencias. Asegurar que el taller esté equipado con kits de primeros auxilios y equipos de emergencia que sean adecuados. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, tenemos qué hacer en caso de un control de incendios y cómo extinguirlos. También tener un plan de control de incendios es vital para la seguridad industrial en cualquier trabajo y más que nada también en talleres mecánicos. Hay varias clasificaciones de tipos de extintores y los usos que podemos encontrar. El extintor de agua va a ser ideal para incendios de materiales maderosos, celulosa o textiles o incendios clase A. El extintor de CO2 va a ser eficaz para incendios eléctricos o líquidos inflamables. Por ejemplo, no es ideal utilizar un extintor de agua para algún tipo de fuego eléctrico. Eso puede agravar la situación. O el extintor de polvo de químico seco, que es adecuado para una gran variedad de incendios. O sea, este te cubre desde incendios clase A hasta la C, que pueden ser incendios de sólidos, líquidos y gases inflamables. Y el extintor de espuma, que va a ser útil para incendios de líquidos inflamables y sólidos combustibles. También recuerdo ayer que estábamos platicando con un compañero de ustedes del diplomado y nos hacía mención de que él quería especializarse también en toda esta parte de servicios de diésel. Entonces, para este caso en específico, le serviría tener dentro de su taller extintores de espuma. Y también es importante contar con planes de evacuación. Los planes de evacuación se empiezan a trabajar incluso antes de que pase algún tipo de accidente. También poner dentro del taller alguna señalización de las rutas de evacuación, de los puntos de reunión. Todo este tipo de señalización debe estar clara y señalizada, libres de obstáculos, libres de la ceguera del taller, que es de lo que les comentaba. También designar un punto de reunión o establecer algún tipo de área segura donde los empleados deben de reunirse para evacuar el edificio. Y debe de haber responsables de la evacuación. Ustedes deben de designar a empleados específicos como responsables de guiar y asegurar que todos se evacúen de manera segura. A lo mejor no voy a dejar al practicante responsable, voy a dejar de responsable a una persona que ya lleve mucho tiempo en el taller, que ya esté muy familiarizado con los procesos. Y también debe de haber un proceso de comunicación de emergencia. Se debe definir un sistema para alertar a todos los empleados de la emergencia y coordinar alguna evacuación, colocar algún tipo de alarma, algún tipo de sensor que les ayude a todos a atender cuando se esté presentando un accidente de forma rápida, poder proceder a los planes de emergencia, dar esta atención de primeros auxilios y también realizar distintas actividades periódicas, a lo mejor de forma trimestral o semestral, pero llevar a cabo simulacros de incendio. Realizar los simulacros de incendio va a ser importante para que los empleados estén preparados. Sería programar o tratar de modelar alguna situación de incendio y tratar de asegurar que esa situación se lleve a cabo de forma segura y eficiente.
Según la legislación peruana, los simulacros deben realizarse al menos mínimo una vez al año y debe de involucrar a todos los empleados. Y pues los pasos para realizar un incendio incluyen la planificación, que va a ser definir los objetivos del simulacro y el procedimiento que se va a seguir. Cuál es el plan de contingencias, quién es el responsable, cuáles son las zonas seguras, cuáles son las rutas de evacuación, que los extintores estén llenos, verificar que se te disponga con ese equipo. Después se va a llevar a cabo la notificación y va a ser informar a los empleados sobre el simulacro sin revelar la fecha exacta para que se mantenga ese aspecto de incertidumbre y más que nada pasar a la ejecución, que sería realizar el simulacro siguiendo el plan de evacuación, observando el comportamiento de los empleados y el tiempo de evacuación. Hasta este punto me gustaría preguntarles, volver a extender un espacio para que platiquemos sobre algún accidente que ustedes hayan tenido de forma laboral, que haya sido inmediato o con el tiempo, que digan, no, pues tengo un familiar que era mecánico y con el tiempo, con inhalar vapores tóxicos, desarrolló esta enfermedad. ¿Cómo creen que se pudo prevenir? ¿Haya alguno de ustedes que quiera hacer alguna aportación con respecto a contar algún accidente puntual que les haya pasado? Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, Wilfredo. Primero vamos con Wilfredo y después con Luis Ángel. Adelante, Muy, Wilfredo. ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, para aportar algo, ¿no? Primeramente, en un taller para hablar sobre incidentes y accidentes que debemos de tener, por lo cual en un taller lo primero que necesitamos es una capacitación de EPPs, es orden y limpieza antes, durante y después, porque como en la imagen hemos visto, pues, ¿no? El personal está pintando, sí, pero está con mascarilla, pero sí o sí se necesitan los lentes. Son productos químicos que te podrían salpicar a la vista y estaríamos hablando pues ya de un accidente, ¿no? Claro, Entonces, entonces también de lo de los extintores o de evacuación de evacuación de los primeros auxilios. También tenemos que saber que antes de todo ello tenemos que tener una hoja de ruta. O sea, ¿dónde están mis extintores? ¿Dónde es mi lugar seguro? O sea, todo eso es un antes. Entonces, creo que ya con todo eso, mis colaboradores estarían ya 100% preparados, ¿no? ¿Por qué? Porque ya de una u otra manera, ellos van a saber dónde es una zona segura y también los extintores se deben de revisar, pues, mensualmente. O hasta diario, ¿no? Un personal creo que no te va a quitar ni 5 minutos. Entonces, para de esa manera estar preparado, pues, para un taller y otra cosa, ¿no? De los EPPs, el zapato de punta cero no debe de ser, pues, excepcional. Eso debe de ser como un EPP de los primeros, porque en cualquier momento en un taller siempre va a haber una caída de objetos, siempre. Y peor cuando trabajamos con grasa, con aceite, que de repente por X motivos se nos han caído al piso y podemos tener incidentes y hasta fatalidades. Entonces, creo que eso nada más sería mi aporte hasta el momento, ¿no? Para aclarar las cosas, pues. claro, Wilfredo, no, sí mencionas cosas muy importantes como lo es tener el orden, porque específicamente hablando de los talleres mecánicos, pues la grasa, todas estas situaciones se dan a que si no se tiene un orden, si no se tienen identificadas las herramientas, si se tienen cables sueltos, obviamente aumentan las probabilidades de que pase alguna incidencia. Como lo comentabas en el EPP, aquí a la persona le faltan lentes, porque todos estos agentes o químicos, pues le están llegando a la retina, no está teniendo algún tipo de barrera entre el riesgo, que es la pintura, y sus ojos. Luis Ángel,
Cabos Malo, Luis Ángel Cabos Malo. Buenas Bueno, noches, licenciado. ¿Sí me escucha? sí, sí te escucho. Bueno, yo voy a comentar sobre un accidente que ocurrió hace un año y medio, que cuando estaba por terminar mi carrera, que estaba haciendo prácticas en carros americanos. Y bueno, fue que un compañero ya que había terminado Senati, tenía como 2 años trabajando en el taller y bueno, por avanzar, estaba cambiando el acordeón de un carro Inter, pero por no sacar el tubo de escape, se lo cortó ahí nuevamente con la moladora ahí sin sacar el escape. Entonces sin utilizar guantes, lo que lo provocó que le tipó la moladora y se le cortó abajo lo que es la parte de la rodilla. Y en el taller que era como una pequeño taller, no tenía, como les digo, los primeros auxilios, nada, ni botiquín, pero sí estaba registrado en lo que es de la SUNAT, que estaba permitido para que hagan prácticas, pero como ese problema que hubo, sí me retiré también del taller porque no había lo que es un botiquín, nada, solamente de eso no contaba con nada de los primeros auxilios. Ese es mi aporte. Ok, y eso está excelente. ¿Tú qué piensas de lo que has visto y de la experiencia que te pasó? ¿Qué crees que hubiera cambiado para que no se hubiera suscitado ese accidente? O sea, ¿qué consideras que debía de haber de equipo? A lo mejor si hubiera un kit o a lo mejor si, como dices, ¿qué tipo de equipo personal le hubiera ayudado a esta persona a que no sufriera el accidente? Luis, si no, me parece que Hernán también había levantado la mano. Recuerden que es importante igual conocer pues casos que se han suscitado en el día a día, casos que les haya suscitado a alguno de ustedes o algún conocido. Hernán, Hernán o Francisco Paiva, si pueden Lo quitar que pasa su... que, Osiris, disculpa, lo que pasa que hay varios que acá veo en la caja de comentarios que quieren participar, pero creo que o tal vez no saben cómo activar su audio o tal vez tienen problemas con su audio. A ver, chicos, para que puedan al todos, cuando quieren participar o activar su audio, lo único que tienen que hacer es en la parte inferior de su celular, cuando están en el Zoom, ¿no? Ahora están ustedes en el Zoom. Solamente tienen que presionar en el micrófono. Hay un micrófono que está en la parte inferior izquierda de su pantalla que dice reactivar audio. Ahí pueden reactivar, ¿ya? Porque acá en el chat creo que este Marco quiere activar, también José Luis Barrenzuela. A ver, voy a ubicar a José Luis Barrenzuela y le voy a activar el audio. A ver, José Luis. Buenas noches, compañeros, con todos. Buenas noches, licenciado. Bueno, ese tiempo, más o menos ese medio año, tenía que sacar unos pernos de que es de trapecio de un tico. Y como no había, se había acabado el disco de corte, mandé a comprar a una ferretería al dueño del carro y le digo, cómprame un disco 3M. Y el señor por economizar me trajo un disco de 3 soles. Y yo que estoy dando el primer corte, o sea, todo el disco se acabó de destillar. O sea, si yo en ese momento no tenía los EPPs, eh, o sea, no estaba puesto, o sea, iba a haber un accidente ahí, ¿no? Ya se quería hacer mi aporte, licenciado. Y aquí en este Si a caso, veces no,
Ajá. Sigue, sigue. Tien- No, o sea, el cliente por economizar, o sea, no diciéndole que traiga un disco 3M porque uno trabaja y conoce que el disco 3M es de mejor calidad o está en varios casos. Claro. Y obviamente también pues entra en una parte de negligencia, porque como tú dices, se está economizando y obviamente al no conocer el proceso, pues el que es el efectivo, pues eres tú en ese sentido. Y obviamente te pasa factura, ¿no? En ese Claro, caso, gracias a no te Dios, no, perjudica. porque estaba con ley, estaba con todos los equipos, estaba hasta con guantes, estaba en ese momento. Mm, Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias Excelente por todo aporte. también. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Le habla Javier Ramírez. Buenas noches. Quiero acotar. Justamente estaba trabajando en un taller de mecánica hace 10 años atrás y teníamos que utilizar lo que viene a ser el equipo de oxiacitilénico. Y siempre en ese lo cargaban el carburo y no habían calculado y la aguja del manómetro no marcaba, se había quedado pegado. ¿Y qué pasó? Estaba golpeando a un compañero, empezó a subir la aguja. Luego, después de un rato, aumentó la presión y la tapa del gasómetro, como dices, unos 50 metros había volado. Y sería bueno tener, o sea, nos da, o sea, ese alcance, que siempre debemos revisar también los equipos de trabajo, porque con el tiempo se va deteriorando. Y a veces puede ocasionar, como dice, accidentes fatales. Ese sería mi alcance, licenciado. Claro, en este caso, pues el equipo se va deteriorando, no es el primero, tiene cierta vida útil, de la cual también tenemos que tomar en cuenta y como tú lo dices, hacer reuniones diarias para revisar todos los equipos, hacer pruebas, porque obviamente pues no sabemos cuándo van a dejar de fallar y es natural que por el uso se desgasten. En este caso, la experiencia con el gasómetro experimentó un fallo que resultó en una situación peligrosa cuando pues, la presión se aumentó y la tapa pues fue expulsada. En este caso pues es importante hacer conciencia y que pudo haber llegado algo más o que pudo o que pudo haber pasado si no teníamos ahí los elementos necesarios para mitigar ese riesgo. También, licenciado, quiero contarte en otra experiencia. Claro, Estábamos adelante. trabajando en una empresa minera, ya era turno noche. Justamente hay un compañero, un conductor, se le había reventado la rueda delantera justamente un volquete Volvo y era más o menos 5 de la mañana. Eh, Estaba ajustando la última tuerca y el dado no lo había encajado bien en la tuerca. Y justamente para carros pesados siempre pasamos, como dice la ley de la palanca, siempre con una barreta y para darle el ajuste. Entonces no había encajado bien el dado en la tuerca, me parece que lo había puesto a media nomás. Ya está ajustando y justo zafa la palanca y cae la vista y la vista izquierda lo sacó. Entonces ahí tengo otra parte, el trabajo es muy distinto, trabajar como dice, en turno noche y muy distinto trabajar en el turno día. Entonces ahí tienen que ver el descanso o las horas de trabajo, el personal que debe estar en turno noche. Eso justamente, como dice, ocurrió un accidente, como dice, pues, como dice, fatal, ¿no? Y para una vista, como dice, cuando hay un accidente afecta no solamente al personal, sino a la empresa, a la familia, o sea, ¿cómo lo puede indicar? Va afectando, como dice, como dice, en una línea, ¿no? En una cadena, sí. Entonces, por eso es muy importante lo que es como dice, la seguridad, pues, prácticamente. Hay que, primeramente, como dice, es primero hacer las cosas bien y de acuerdo con las normas de seguridad y de acuerdo a nuestra ley que viene a ser la 29783 y con todas las documentaciones que debemos cumplir siempre, así que sea un pequeño taller, siempre debemos cumplir con todo y eso nos indica, me parece, en todos los sectores del Estado que estamos, ya sea empresas privadas como públicas.
Claro. En este caso, pues hablábamos de que las consecuencias pues pueden ser para las personas que tengan en primera instancia pues ese accidente. Si la empresa se tiene según los ordenamientos, tiene que hacerse responsable, tiene que velar por la seguridad del cliente y tanto del cliente como la del trabajador. Y si el Claro. trabajador sufrió un accidente, tiene que suplir lo que pueden ser salarios caídos, que pueden ser los tratamientos, si es pérdida total, si es pérdida parcial, si eso lo va a dejar sin posibilidades de ejercer su trabajo. Y eso siempre va a ser lo indispensable, ¿no? Que queremos evitar en este caso alguna pérdida humana. Va a ser lo importante. Ya pensando como líderes de taller, aunque sea un taller chiquito, como lo mencionas, deben de estar bien establecidos estos procesos, porque obviamente eso le va a interesar a mi cliente. Que sea un taller que esté ordenado, que tenga procesos de seguridad, que yo llegue y pueda ver que tienen sus rutas, que tienen su señalización, que no tienen cosas desperdigadas o cables sueltos o o cosas que se puedan presentar para la ceguera de taller. El tener una cultura de seguridad también te ayuda pues a la parte del renombre y de una forma para crecer. Si no impacta mal de forma negativa el hecho de tener algún accidente o que constantemente estés teniendo problemas dentro de tu taller. Entonces, por esto es de lo que platicábamos, que es importante tener el equipo personal, el EPP, el que haya un plan de emergencias, que se inicie, que tenga una planeación, que tengamos estas eh, rutas donde tenemos identificados todos los extintores, todos los elementos que nos ayudan, dónde están las zonas seguras, en qué hacer en caso de los procedimientos, en qué hacer en caso de un corte, cómo evitar eh, que se desangre un miembro, cómo poder llevar a cabo, cómo darle tiempo en lo que permitimos a que la, las ambulancias lleguen, a que los paramédicos se hagan responsables. ¿Qué deberían de tener los equipos como mínimo? ¿Cuáles deben ser los planes de evaluación? ¿Qué tipo de extintores voy a ocupar de acuerdo a las actividades que voy a desarrollar? En este caso, si para combustibles podrían ser extintores de espuma o extintores de polvo químico que nos ayuden para diferentes tipos de sólidos y de gases que pues, se pueden inflamar. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Víctor, Sí, 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 licenciado, buenas noches. claro. Buenas ¿Quiere dar noches. mi opinión? Sí, adelante, adelante. Ya, bueno, en cuestión, ¿cómo se llama? A lo que es la seguridad y el riesgo, ¿cómo se llama? Lo que están hablando los compañeros, está bien, o sea, todo está muy bien, pero también, ¿cómo se llama? Eso también depende, uno como líder o como trabajador también tiene que prevenir antes de lamentar el accidente. ¿En qué forma? Que si tú ves un charco de aceite o veas un trapo, ¿cómo se llama? Lleno de aceite, o sea, agua, y tú vas a decir, no, no pasa nada, y pum, de repente, ¿cómo se llama? Te distrae y ¡fa! Te resbalas. Y ahí yo creo, ¿cómo se llama? Que eso también depende también de la cultura, como usted está explicando ahí, de la cultura que uno a veces no prevé el incidente. Después que ha pasado, recién lo hubiera levantado, hubiera limpiado. No me equivoco. Claro, esta parte que mencionas es bien importante, o sea, debe de existir de las dos partes. Y hay una estrategia que se puede implementar dentro de los talleres, que es el incentivar a la participación del personal en las No, actividades de seguridad, yo creo, ¿cómo se que llama? todas Que las debe ser como personas, una cultura ya, entre todos, ¿cómo se llama? Nosotros como una cultura ya, como sea, decir a los trabajadores, educarlos, prácticamente como nos educan en el colegio, prácticamente igual, yo creo, doy ese punto de vista. claro, es parte
de tu cultura organizacional, de que todos los trabajadores estén alineados con los objetivos de la empresa. Obviamente, si los responsables están comprometidos, si ven que tienen líderes que se preocupan por tener cubiertas todos estos aspectos, pues obviamente yo como trabajador, como practicante, pues es mi responsabilidad también Noches, participar en estas buenas noches. actividades, participar Departamento Puno de provincia de San. en lo- Aló, instructor, buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas noches. Soy Freddy Castillón de departamento de Puno. Tengo una experiencia que contarles, ¿no? Yo, así, ¿no? Trabajo acá en la provincia de Sandia, en un pequeño taller. Y ahí, ¿no? Yo trabajo en la mecánica y ahí, como cualquier día, otro día, ¿no? Entran los clientes, salen y uno de esos, un cliente viene y ya cambié todos sus ruedas, hice los mantenimientos de las cuatro ruedas, acabé y de paso me hice, ¿no? Maestro, una limpieza de motor, una sopleteada, me dice. Pucha, yo un poquito ahí, ¿no? Me he descuidado de desconectar la batería. Agarré la gasolina y empecé a pulverizar el motor, plan, de un catostito. Ya casi, ya culminando el trabajo ya, ¿no? Ya una movida de el borde de la batería ya está suelto. Pucha, de un momento, ¿no? Una movida, ¿cómo? No sé cómo se ha dado, pero ya. Pucha, se ha empezado a arder todo el motor. ¡Pum! Y ese momento no estaba preparado yo. No tenía ni extintor, ni agua, no podía cómo apagarlo el fuego. Pucha, se arde, ¿no? Primero los cables, rápido se ha corrido el fuego. Como la gasolina tiene alta volátil, pucha, no podíamos cómo hacerlo. Y se desesperados, había una frazada, lo han metido allá el pilo, lo que se puede. Lo han arrojado primero, ya con aguas con más, nada, no apagaba. Y ya en uno de esos la tía agarra a la señora, la dueña, la señora, en un balde había una gasolina. En vez de echarle con agua esa gasolina, peor lo aumenta. Pucha, no podíamos qué hacer. Pucha, felizmente el otro que iba a pensar con la frazada lo ha tapado. Y pucha, ahí hemos llegado a pagar, ¿no? De poquito, ¿no? Hubiera quemado toda la camioneta y hartos carros que tenía. Ese también, ¿no? Es una experiencia para todos, ¿no? Tener cuidado, porque pucha, yo tampoco no tenía experiencia esa vez mucho, entonces no podíamos cómo apagar el fuego. Esa sería mi experiencia, compañeros y señor escritor. Está excelente con ese aporte. Ahora sí, chicos, con ese aporte cerramos el del compañero para dar cierre. Y pues es importante que se dé parte a la plática porque obviamente conocemos diferentes casos, conocemos diferentes situaciones y eso nos puede ayudar a de que si no tenemos la experiencia con algún tipo de incidente, pues qué mejor tomarlo en cuenta, desarrollar un plan para que en dado de caso de que si pasa, tener las medidas necesarias para atenderlo. Y también con lo que mencionaba su penúltimo compañero, pues lo más importante al final del día para que sea un trabajo que todos los días esté presente, una actividad que todos los días esté presente, porque obviamente un taller mecánico pues es un lugar donde se pueden suscitar diferentes tipos de riesgos. Debe ser fomentar una cultura de seguridad para la prevención de los accidentes y la protección de todos, la seguridad de todos los que interactúan en las actividades del taller, proveedores, trabajadores, practicantes, clientes, ya que la importancia de una cultura de seguridad recae en que una cultura fuerte va a reducir significativamente la incidencia de los accidentes. Una estrategia, como les decía, debería de ser que se incentive desde arriba la participación personal de las actividades de seguridad y reconocer a todos los empleados que sigan las mejores prácticas. En este caso, tratar de atender desde la capacitación cuando algún practicante no está haciendo algo para no lamentar si posteriormente por agarrar malos hábitos, por no ponerse las gafas, por no ponerse la máscara, pueda llegar a significarle en algo que detrimente su calidad de vida. Además, se debe de involucrar a todo el personal en la seguridad,
se debe fomentar la comunicación abierta sobre estos temas, así como estamos platicando hoy en esta clase, platicar en los talleres sobre los temas de seguridad y tratar de hacer que los trabajadores se sientan responsables de su integridad y la de sus compañeros. Obviamente, eso también beneficia los aspectos de tener un ambiente laboral que sea adecuado y un ambiente ameno en el cual todos podamos trabajar y donde, pues, gracias a Dios no se presente algún tipo de riesgo, o si se presenta, que no sea muy grande. Entonces, en relación acerca del módulo, esos serían los temas a cubrir.